¿Alguna vez te has preguntado cómo es la calidad de los asfaltos en Ecuador? ¿Alguna vez has salido a ver a tu abuela y ves más huecos que carreteras? Pues uno de esos factores es la calidad del cemento asfáltico. Para explicar de mayor forma este tema, explicaré el paper del análisis de la calidad del cemento asfáltico ecuatoriano durante el 2018, publicado por el Congreso Latinoamericano del Asfalto, el cual hace este análisis para nosotros. Bueno, seguramente ustedes han salido a ver vías y con muchos huecos y grietas y hasta a veces que parecen piscinas en ciertos lugares. Aunque estos se hayan diseñado con métodos aceptados internacionalmente, se siguen presentando problemas en esta área en nuestro país. Todo esto tiene que ver con la calidad del asfalto es usado, el cual viene de la refinería de Esmeraldas, donde se ve que tiene un envejecimiento prematuro. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que con el paso del tiempo, el asfalto no dura lo que tiene que durar, no dura para el diseño para el cual fue. Entonces, el objetivo del trabajo que vamos a ver, o el que les voy a resumir, mejor dicho, es evaluar la calidad del cemento asfáltico ecuatoriano a partir de unas muestras que se tomaron en el 2018, en donde vamos a poder ver los procedimientos experimentales que corresponden a las pruebas para la clasificación de su viscosidad y por los grados de desempeño, que también son conocidos como PG. También se utilizarán otros criterios para la valoración reológica, el parámetro TC, curvas maestras, diagramas de Black y temperatura de transición. Y todo esto nos ayudará a comprender mejor la problemática y podemos estimar su impacto en la durabilidad de los pavimentos asfálticos. Bueno, entonces empecemos con lo que eran, los que son los estudios precedentes sobre la problemática del asfalto ecuatoriano. Entonces, en el presente paper que vamos a analizar, se cogieron 12 muestras de cementos asfálticos que se tomaron a partir de julio de 2015. Estas se tomaron mensualmente. Se las ensayaron en el Laboratorio de Carreteras de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y los resultados que podemos ver en esta tabla corresponden a algunas pruebas establecidas en la clasificación por viscosidad. Para resumirles y que no se me aburran aquí, porque hace mucho RTFO, mucho PG, 60 grados acá, 25 grados acá, estos resultados nos muestran lo que se está produciendo, en nuestro país se producen dos tipos de asfaltos en la refinería, de acuerdo a la clasificación por viscosidad y por superpay. Pese a existir problemas con las afectaciones del envejecimiento, según las pruebas realizadas al residuo y validados con los agrietamientos frecuentes de las mezclas en la obra, por lo tanto se tiene que establecer un parámetro adecuado para el control de los ligantes a temperaturas intermedias. Con lo que vimos anteriormente, se estudió 6 muestras del cemento asfáltico que se produjeron en la refinería de Esmeraldas. Estas, pero se tomaron a lo largo del 2018 y se cogían directamente de tanqueros que llevaban a la planta de asfalto y en los alrededores de Guayaquil. Entonces, aquí podemos ver en esta tabla que los valores subrayados corresponden a las muestras que incumplen las vigencias establecidas para AC20 y AC30, que son los que se producen en nuestro país. De acuerdo a dicha tabla, las muestras correspondientes a los meses de junio y agosto clasificaron como AC20, considerando solo su viscosidad a 60 grados en estado original. Las restantes clasifican como AC30. Sin embargo, después del envejecimiento, la prueba de RTFO, ninguna de las muestras residuales cumple con las exigencias establecidas para los tipos de asfaltos mencionados. Con los resultados de las pruebas de clasificación a prueba del PG de las muestras de 2018, los resultados de todas estas pruebas y la clasificación final se muestran en esta tabla. Como se aprecia, en los 6 meses analizados, la clasificación corresponde a PG 6428, que técnicamente debería comportarse muy bien en el país. Entonces, si se comparan estos resultados con la anterior tabla, se ratifican las contradicciones entre ambas clasificaciones para nuestro asfalto. Pero cabe recalcar que también se hicieron pruebas adicionales. Entonces, empezaron con la predicción del comportamiento a temperaturas intermedias, que es conocido como el parámetro de control empleado por el SuperPave, que se lo conoce como G o también delta. Se correlaciona este problema con la fatiga de la mezcla asfáltica y lo que se realizaron los ensayos o procedimientos de caracterización adicionales a las pruebas de clasificación PG. Entonces, empleando lo que antes mencionamos, el parámetro TC y también las curvas maestras y también temperaturas de transición. Empecemos con lo que era la determinación del parámetro TC. Este se puede definir como la diferencia entre las temperaturas críticas del reómetro de viga en flexión y también para la rigidez y el valor M, que es conocido como la pendiente del cambio de la rigidez. Entonces, con esto podemos obtener la correlación entre TC y se obtienen los siguientes resultados. Podemos decir que la poca durabilidad de nuestros pavimentos debido a las fallas prematuras que tienen, y esto nos muestra la imperiosa necesidad de establecer mejores correlaciones entre las exigencias de este parámetro y el comportamiento bajo nuestras condiciones climáticas, porque para toda ciudad es diferente. Lo que es curvas maestras, estas se usaron para capturar el amplio rango del comportamiento mecánico asociado a los cambios de temperatura o tiempos de carga. Y esto lo podemos ver en este presente gráfico, donde podemos ver un comportamiento similar a todos los meses, excepto para febrero, cuya curva establece
la desplazada ligeramente hacia abajo, con módulos más bajos, no siendo considerada para la figura. Con lo que es el diagrama de Black, esto nos muestra el cambio del módulo G en el comportamiento viscoelástico, el cual depende principalmente del tiempo de carga y de temperatura, por lo que para un mismo módulo G, maestras. En esta tabla podemos ver el incremento del envejecimiento de las muestras en su paso por el horno RTFO y luego en la cámara PAB. Entonces podemos ver que el módulo elástico como el viscoso suben y además para cualquier nivel de envejecimiento, al disminuir la frecuencia aplicada, las cargas más lentas G disminuye y delta aumenta. Lo último que se hizo fue la temperatura de transición viscoelástica, y esto nos muestra la temperatura del asfalto en la que compone elástica y viscosa del módulo G. Entonces son iguales. Es decir, cuando tenemos el ángulo de la fase teta que sea de 45 grados, empleando una frecuencia de prueba constante, se puede ver en esta tabla que los valores se encuentran en un rango de 21.4 grados centígrados a 24 centígrados para el residuo RTFO y de 40.5 grados centígrados a 44.5 grados centígrados para el residuo PAB a 20 horas. Entonces podemos ver en estos últimos valores que hay un promedio de 42.6 grados centígrados, que está muy alto, o sea, está mayor al estado límite de advertencia que es 32 grados centígrados. Entonces, al llegar a analizar las conclusiones que tuvo el paper, podemos llegar a un resultado que concuerda con los resultados de ductilidad y viscosidad, que se efectúa después del envejecimiento RTFO, aunque se tiene que definir con mayor certeza el valor aceptable de la temperatura de transición para los diferentes climas, regiones del Ecuador. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que para los diferentes lugares de nuestra región, si estás en la sierra, si estás en la costa, si estás en la Amazonía, se tiene que estudiar mejor a qué temperatura se tiene que hacer la transición para estos asfaltos, para poder tener un rendimiento mejor en temas de ductilidad y en temas de viscosidad, para que esto nos dure mayor tiempo y no en un poco tiempo, como está dicho en el estudio. El estudio nos recomienda que se tiene que seguir estudiando la problemática del asfalto ecuatoriano y se tiene que medir estas temperaturas de transición en los asfaltos recuperados de los pavimentos existentes y con diferentes grados de fisuración. Entonces, para poder determinar los parámetros referenciales de temperaturas de transición en diferentes regiones del país y complementariamente relacionar números de envejecimiento PAB necesario para equipar las condiciones del asfalto envejecido en laboratorio con la relación entre la calidad del asfalto y el comportamiento de mezclas en obras ubicadas en las zonas Sierra y Costa y Amazonía. Esto se tiene que ver directamente lo que dije de las conclusiones, en donde tenemos que seguir haciendo estudios para poder encontrar cuál es la temperatura de transición óptima y ver el número de horas de envejecimiento usando el PAB para poder equipar y saber para que nuestros técnicos puedan realizar un mejor estudio y puedan construir pavimentos de buena calidad que duren. Entonces nos vamos a plasmar en el futuro. Entonces vamos a decir cómo esta investigación nos puede ayudar para un diseño o mantenimiento de una vía. En donde yo digo que esta investigación nos ayuda mucho para implementarla en futuros diseños o mantenimientos de vías que sean de pavimento flexible, en donde podemos ver los tipos de asfalto que usaríamos para diferentes partes del país, en donde podemos garantizar el óptimo uso y desempeño para todos los periodos de los asfaltos en el país, en donde determinaríamos la temperatura de transición que se tiene que implementar para todas las regiones de nuestro país para optimizar nuestro dinero y nuestro tiempo para el que se va a construir los pavimentos. Bueno, nosotros también nos podemos pasar esto a una ayuda local, en donde cómo podríamos nosotros como ciudadanos plasmar esto como una tesis, en donde podríamos ayudar. Entonces nosotros como ciudadanos o ingenieros civil podemos llevar esto un paso más allá, en donde podemos encontrar la temperatura óptima de transición o evaluar diferentes temperaturas para que los asfaltos que se usan en el Ecuador tengan un mejor rendimiento para la mezcla, para la colocación y encontrar los aditivos que sean adecuados para diferentes tipos de asfaltos que se usan en nuestro medio. Entonces, con esto podemos tener evidencia científica para poder llamar la atención de nuestro gobierno para tener la buena práctica del diseño de vías, en donde podemos calcular la temperatura, que es muy importante, lo cual no se hace en el Ecuador, y el tipo de temperatura para el pavimento que se va a usar en el diseño. Y eso sería todo para nosotros. Muchas gracias.